Hola, buenas noches. Les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Saludo a la presidenta de la Asamblea, le agradezco que haya venido, a la directora de Cooperación también, y a todos ustedes a la presentación de un libro de Jonás Fernández Álvarez, que hace como 2 o 3 meses me envió un correo electrónico y me pedía que le presentara este libro aquí en Extremadura, que se llama Crónicas Europeas, Concordias y Discordias en la Unión. En un principio tuve mis dudas porque aquí en esta región hay gente con muchísima más preparación y conocimiento de lo que es la Unión Europea que yo, y que por lo tanto hubieran estado seguramente predispuestos y dispuestos a presentar este libro con más conocimiento de causa de la que lo hacía yo. Pero inmediatamente después pensé que, aunque no le conocía, porque no habíamos tenido la oportunidad de coincidir en ningún sitio, aunque no le conocía, cuando vi su biografía y vi que era asturiano, ya esto me inclinó algo más a presentarlo, porque en mi partido los asturianos y los extremeños hemos ido siempre de la mano y siempre hemos pensado lo mismo, votado lo mismo. Bueno, ahora últimamente parece que hay alguna diferencia, pero normalmente siempre ha sido así, hasta el punto de que algunas veces nos planteamos con Pedro Silva, con Sanjurjo, con los veteranos del Partido Socialista, que tendría que ver algo lo de la Ruta de la Plata, quizá, para que hubiera esa simetría en nuestros planteamientos. Y ser asturiano, pues entonces para mí ya era una razón para coincidir en este acto con él. En segundo lugar, también pensé que merecía que se le presentara el libro, porque es un diputado divulgador, un eurodiputado divulgador, lo cual es una especie rara, desde mi punto de vista, de los eurodiputados, porque de los eurodiputados no sabemos nunca nada. Sabemos que existen, pero no le ponemos ni cara, ni nombre, ni rostro, porque normalmente vivís en vuestro lugar, pero estáis, pasáis mucho tiempo en Estrasburgo, en Bruselas, y se tiene poco conocimiento de lo que hacéis, cómo lo hacéis y por qué lo hacéis. Resulta que hay alguien, un eurodiputado como Jonás, que escribe un libro que dice qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, cuáles son las concordias, cuáles son las discordias, cuáles son las razones que animan a tomar una decisión o las razones que animan a enfrentarse en la toma de esas decisiones. Esa sería la segunda razón por la que acepté, sin conocerle, presentarle este libro. La tercera, tal vez porque creí yo, y es lo que voy a hacer esta noche, que a lo mejor Jonás me eligió a mí no porque yo supiera mucho de la Unión Europea, de sus entresijos, de las razones que animan a su trabajo, sino que a lo mejor quería que yo adobara un poco su libro en la intervención de esta noche con algún tipo de reflexión respecto a qué estamos viviendo, cómo estamos viviendo y dónde estamos viviendo y cuáles son los problemas que tenemos en estos momentos en la sociedad actual, que me llevan a que al final habrá que concluir que o hay una Unión Europea fuerte o el Estado-Nación será la ruina de la generación a la que él pertenece y a la que pertenecen algunos de los que nos acompañan en esta noche de esta residencia y que están estudiando en la universidad. Y para eso yo me he agarrado a los 2 últimos párrafos, las 6 últimas líneas de su libro, donde, hablando del Premio Príncipe de Asturias, que hicieron la petición y que efectivamente este año vimos que se le había concedido el premio de la Fundación Príncipe de Asturias, dice Jonás que el reconocimiento de la Fundación Princesa de Asturias a la Unión Europea solo puede ser el acicate necesario para afrontar los retos del futuro con el convencimiento de los éxitos pasados. Un impulso que nos sitúe ante la respuesta que necesitamos. Esta es la batalla de mi generación, dice él. Si esta es la batalla de tu generación, habría que analizar cuál ha sido la batalla de mi generación, de las generaciones anteriores a las que pertenecemos algunos de los que estamos aquí. ¿Qué hicieron las generaciones de la primera mitad del siglo XX? Hemos entrado al siglo XXI, estamos en el primer tercio del siglo XXI, pero ¿qué pasó antes? Es decir, ¿por qué se creó un mercado común, una Unión Europea? ¿Qué es lo que hicieron las 2 generaciones de la primera mitad del siglo XX? Pues se hicieron 2 guerras civiles. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La primera del 14 al 19, la segunda del 39 al 44. Y esa mitad de siglo se le fue a esas generaciones en matarse mutuamente. Hasta el punto de que la Primera Guerra, que fue la consecuencia del militarismo, del imperialismo, del nacionalismo y de la política de alianza,
hubo 10 millones de muertos y 20 millones de heridos y mutilados. Esa fue la consecuencia de esa generación que hizo esa primera guerra. La Segunda Guerra Mundial, que fue del 39 al 44. Pues la Segunda Guerra Mundial, que fue la consecuencia del colonialismo, de los problemas étnicos, y ahí está Hitler y Mussolini, pero sobre todo Hitler, y la Gran Depresión, tuvo 50 millones de muertos. Este fue el resultado de la generación, o de las dos generaciones, que pasaron por el siglo XX por su primera mitad. ¿Qué hicimos la generación de la segunda mitad del siglo, a la que yo pertenezco? Pues hicimos dos cosas. Una, consolidar y expandir la democracia y construir una cosa que se llama en estos momentos Unión Europea, pero que empezó con otro nombre. ¿Expandimos la democracia y la consolidamos? Bueno, en el año 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, de los 60 estados que había en el mundo, solo 11 eran democráticos. Solo 11. Sí, parece mentira, ¿no? Pero en el siglo XX, en el mediado del siglo XX, en el año 39, en 1939, solo había 11 estados democráticos. En el año 1986, cuando España y Portugal ingresan en el mercado común de entonces, Unión Europea hoy, ya la cosa cambia. Había 179 estados y había 71 democracias. Estamos hablando ya del año 86. 71 países eran democracias. Y al final del siglo XX, en el último año del siglo XX, había 189 estados y había 121 democracias. Es decir, de 11 democracias hemos pasado a 121 estados democráticos. Parece que hicimos un buen trabajo. Consolidamos la democracia y además expandimos la democracia a otros muchos países. Hasta el punto de que en estos momentos el 63% de la población mundial vive en un sistema democrático. Después podríamos discutir, si queréis, en el coloquio, si esas democracias están todas consolidadas, si hay democracias que están entrando en barrena, etcétera, etcétera. Pero oficialmente son estados democráticos. Luego hicimos un gran trabajo. Y en segundo lugar, construimos la Unión Europea, el mercado común, la Unión Europea. Es decir, pasamos de una Europa en guerra, Primera y Segunda Guerra Civil, a una Europa en paz alrededor de un proyecto común. La Unión Europea ha sido un éxito. Ha sido un gran invento político de este continente. Nunca hubo tanta seguridad y menos riesgo de guerra que en estos momentos, desde que existe la Unión Europea. Nunca. Nunca estuvimos tan libres y tan seguros de nuestros derechos cívicos como lo estamos después de la construcción de la Unión Europea. Y nunca Europa ha tenido, los países que la componen, han tenido tanta prosperidad y tanto bienestar como desde que se empezó a construir la Unión Europea. Así que entramos en el siglo XXI y estamos en su primer cuarto de siglo. ¿Qué hará la generación a la que pertenece el autor del libro? ¿Qué hará la generación de Juan? ¿Hará avanzar y expandir la democracia? ¿Consolidarán más la democracia y la ampliarán más? ¿Tendrán derecho todos los sitios donde no hay democracia a tenerlo o no? Para responder a esa pregunta deberíamos hacer un somero examen de qué es lo que está pasando en el mundo, en 2 minutos. Oriente Medio y el mundo árabe en estos momentos no parece que tengan como prioridad fundamental la democracia. Parecía que la primavera árabe traía la democracia, pero en estos momentos en los países árabes y en los países del Medio Oriente lo que prima es la consolidación de sus estados. Nada más que hay que asomarse a Siria, a Irak, etcétera, para darse cuenta de que la democracia no parece que sea la prioridad número 1, sino que en estos momentos la prioridad es la consolidación, intentar hacer un Estado que sea digno de tal nombre. En Rusia hay democracia, sí hay democracia. Putin ha sido elegido en las urnas democráticamente por soberanía nacional, pero el autoritarismo parece que empieza a pasar por encima del sistema democrático. Cada día hay más autoritarismo en el presidente de Rusia y cada día parece que la democracia declina más. En China, ¿se busca la democracia en China? Pues no parece. Parece que la crisis, el superar la crisis económica o el crecimiento económico y el ser líder mundial predomina por encima de la búsqueda de la democracia. No se oye que en China estén preocupados por el sistema democrático, sí se oye que en China están buscando de nuevo un crecimiento expansivo y buscando ser el liderazgo ante el hueco que parece que está empezando a dejar Estados Unidos. África. En África existen muchísimos retos, porque hay muchos países. La democracia, la búsqueda de la democracia parece ser uno de los objetivos.
pero no el único. Y Estados Unidos comienza a ser un Estado basista. Estado basista es aquel en el que deciden las bases. De tal manera que un individuo, en este caso concreto el presidente, con 5 millones de seguidores en Twitter, deciden lo que hay que hacer en cada momento. Y lo deciden las bases y él. Por ejemplo, hoy ha decidido que los maestros tienen que llevar pistolas en las clases. Y dice, mi gabinete ha decidido, no, su gabinete no, él y sus tuiteros. Se han comunicado y le han dicho, porque los maestros lleven pistolas. Y estos son los que... Es decir, parece que Estados Unidos también comienza a ir a un tipo de democracia basista que es bastante sospechosa respecto a la democracia de tipo occidental que nosotros tenemos. Tenemos una generación, en este momento, la generación a la que tú perteneces y lo que pertenece a algunos de los chicos y chicas que nos acompañan, que tienen una enorme preparación intelectual y una enorme preparación académica. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta generación? La ventaja que tiene esta generación es que ha aparecido Internet, que no existía en la mía, y que además ese Internet nos ha dado lugar a que se contemple el mundo globalizado de una forma que no se había podido contemplar antes de la aparición de las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los inconvenientes a los que se van a encontrar y os vais a enfrentar? Tú ya estás en esa fase donde saliste del atolladero, pero aquellos que están allí arriba, estos estudiantes que están con nosotros, van a tener el siguiente problema. Seguramente el 65% de los alumnos que han entrado este año en primaria se van a enfrentar a trabajos, cuando salgan de sus carreras o de sus estudios, que no existen. No existen ahora. Por lo tanto, la situación es un poco complicada, porque el 47%, dicen los sociólogos, de las ocupaciones clásicas desaparecerán como consecuencia de la aparición de la inteligencia artificial. Así que la universidad, que supuestamente nos prepara, o los prepara a ellos, para que salgan con un futuro, resulta que los está preparando para un futuro que no sabemos cómo va a ser, lo cual no deja de tener complicaciones. El 50% de los empleos que se ofrecerán en los próximos 5 años aún todavía no existen. Y entonces, algunos de los que están estudiando se está preparando para una cosa que no existe. Y algunas carreras incluso no tienen futuro. No quiero desanimar a nadie, pero los abogados tienen poco futuro. Porque IBM ha inventado una cosa que se llama Watson IBM, donde todos los conflictos quedan resueltos como consecuencia del Big Data. Es decir, en fin, no quiero desanimar porque alguno habrá... ¿Cuál es el problema al que se enfrentan? El problema al que se enfrentan es parecido al que describía Platón en su caverna, la caverna de Platón, que seguramente muchos recordarán que era una serie de gente que estaba dentro de una caverna, estaban allí encadenados y no podían mirar más que para la pared, para el fondo de la caverna. Y de vez en cuando veían sombras y creían que esa era la realidad. No era la realidad, era sombra que proyectaba la gente que pasaba por la cueva, por la boca de la caverna, que había una hoguera y esa hoguera proyectaba la sombra, y esto, como no podían mirar para ningún sitio más que para el frente, pues creían que esa sombra era la realidad. Esa realidad que es ficticia, que no existe, que eran las sombras de lo que pasaba por detrás, puede ser que sea lo que se estén encontrando algunos estudiantes y algunos jóvenes cuando en habitaciones fantásticas como las de esta residencia o en su casa se metan en la cueva y allí tienen pues los teléfonos, los smartphones, la tableta, el ordenador, el equipo de música, los juegos, etcétera, etcétera, y confundan la realidad social con las redes sociales. Las redes sociales son la sombra de la caverna de Platón, pero no es la realidad social. ¿Cómo serían capaces de descubrir qué es la realidad social de verdad y no la que proyecta la caverna de Platón? Pues vamos a ver, seguramente habría que hacer algunas cosas para las que no todo el mundo está capacitado, pero que Europa ha dado una respuesta y una solución. En estos momentos, en Estados Unidos, la Universidad de Harvard recomienda que ningún estudiante, cuando termine sus estudios primarios y secundarios, empiece una carrera. Porque consideran los psicólogos y los pedagogos que durante 15 años han tenido un trabajo tan enorme que llegan agotados cuando empieza la carrera, después de 15 años estando sentados en un pupitre. Por lo tanto, deberían tomarse un año sabático, descansar, hacer algún proyecto, hacer alguna cosa relacionada con las cosas que quisieran estudiar. Es decir, hacer un poco lo que ha hecho Amalia Obama, la hija de Obama. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene un padre como Obama y a lo mejor no todo el mundo está en condiciones
de poder tomarse un año sabático para empezar la carrera. Los países nórdicos han hecho eso, hasta el punto de que ahora las universidades de los países nórdicos están empezando a premiar económicamente a los estudiantes que hagan la carrera 2 años después de terminar sus estudios secundarios, porque se están tomando años sabáticos de 4 años y de 5. Entonces, están premiando para que la gente entre a la universidad un poquito antes. Y en Israel, cuando un chaval o una mujer termina sus estudios secundarios, va a la mili. Los chicos 3 años y las mujeres 2. Y cuando terminan el servicio militar de 3 años, que aquello es un servicio militar de verdad, no es que quiere poner Macron, de verdad, pues cuando terminan los 3 años hacen un año sabático. Se van por el mundo a ver mundo porque tienen que desintoxicarse un poco de la guerra, de la mili, etcétera, etcétera. Y empiezan los estudios con 24 o 25 años. No parece que les vaya mal, porque es el país que más premios Nobel tiene de todos los países del mundo. Pero, en fin, esta situación la pongo ahí porque es una de las que está en estos momentos bogando por las redes como una de las razones que tendrían que hacer los chicos y las chicas para intentar salir de la caverna y no confundirse de la realidad. En la Europa en la que vivimos en estos momentos se encuentra en una situación de división preocupante. Con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, la división o la separación entre Europa y Estados Unidos es equivalente a la que había en el año 1945. En este momento hay una relación de desconfianza entre Europa y Estados Unidos. El Brexit ha convertido lo que era un canal, el Canal de la Mancha, una cosa pequeña, lo ha convertido en un océano. Es decir, la separación, la distancia que hay entre Gran Bretaña y el resto de Europa es una distancia tremenda como consecuencia de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. En la confianza del norte con respecto al sur en la Unión Europea se está erosionando fantásticamente. El norte no se fía del sur y el sur desconfía del norte. Y con la crisis griega, la crisis irlandesa, lo mismo, la de Portugal, etcétera, se sigue pensando en el norte que los del sur somos gente poco trabajadores, poco ahorradores y que vivimos un poco a costa de lo que ellos están haciendo. Hay una desconfianza y nosotros pensamos, los del sur pensamos, que los del norte están beneficiándose de este tipo de crisis. Y respecto al eje este-oeste, pues exactamente igual. Nada más que hay que pensar en Polonia o en Hungría para darse cuenta de que aquí hay algo que está fallando y que el oeste no se fía para nada de los países de los países del este, fundamentalmente de Polonia y de Hungría. Así que la generación del siglo XXI debe intentar huir del nacionalismo disgregador, del racismo y de la xenofobia. A mí me escandaliza que, por ejemplo, Francia hoy diga que va a ampliar las medidas contra la inmigración, porque yo creo que en Europa habría que intentar defender valores que no nos hagan avergonzarnos. Yo antes hablaba de Platón. Bueno, pues al lado de Platón ponemos a Aristóteles, a Pitágoras, en fin, a todos los griegos de 500 años antes de Cristo, que fue gente extraordinaria, con una inteligencia natural, que hicieron teoría política, matemáticas, filosofía, etcétera. Era gente con una inteligencia superior y vivían tan ricamente, sin problemas morales, con la esclavitud. Es decir, hoy nos parece increíble que esa gente con esa inteligencia no viera que lo de la esclavitud era una inmoralidad. A ellos no les parecía. Y seguramente dentro de 500 años, cuando piensen en nosotros, dirá, parece mentira que gente que descubrió la mecánica cuántica, Internet, etcétera, viviera tan ricamente con un Mediterráneo donde la gente todos los días se ahogaba como consecuencia de la huida, de la guerra, de la miseria, del hambre, de la falta de libertad. Y no tenemos ningún problema moral. Y deberíamos intentar llevar la moral, la ética, también a esa Europa en la que estamos entrando. Lo cierto es verdad, y con esto termino, es que el mundo va a cambiar y está cambiando como consecuencia de las nuevas tecnologías, de la globalización, y va a haber solamente, desde mi punto de vista, en el mundo, 4 grandes naciones que van a permanecer como naciones-estado. La India, la China, Estados Unidos y Rusia. El resto tendrá que agruparse de alguna forma. Los países árabes tendrán que agruparse de alguna forma y estarán dependiendo de Rusia, de China o de Estados Unidos o de quien sea. Los tigres asiáticos tendrán que agruparse de alguna manera y no se sabe de quién dependerá. América Latina tendrá que agruparse de alguna manera y Europa ya está agrupada.
Y este es el único camino y la única salida que tenemos. Es decir, hacer una Europa fuerte, porque los Estados-nación del tamaño del nuestro, de Alemania, de Francia, etcétera, no tienen ningún futuro, ninguno. Por lo tanto, frente a la fobia a Europa que se está dando en algunos sitios, nosotros tendríamos que intentar, aunque solamente fuera por supervivencia, defender que Europa, cuanto más unida esté, más fuerte esté, mejor para todos nosotros y mejor para todos los jóvenes que tienen el futuro asegurado si viven en una Europa unida y tienen un futuro desesperanzado si viven en un Estado-nación que poco a poco irá desapareciendo. Así que, querido amigo Jonás, tienes la palabra para que expliques un poco en qué consiste tu libro, que para eso has venido a Extremadura. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Agradecer, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañen. Agradecer muy especialmente a la Fundación Presidente Ibarra, a mis amigos de la Fundación Academia de Yuste, a la presidenta del Parlamento Regional, acompañarnos en esta tarde. La verdad es que cuando invité o le pedí al presidente Ibarra que me acompañara en esta presentación, lo hice, obviamente, no conociéndonos personalmente, por el cariño que, como bien decía él, nos ha unido siempre a los extremeños y a los asturianos, pero también por el cariño de aquellas personas que nacimos ya en democracia, en mi caso 1 mes y 2 días después de la aprobación de la Constitución, a principios del 79, y en reconocimiento a una generación que, como él decía, que ha hecho esa generación, pues obviamente construir en España un Estado democrático, un Estado de bienestar, introducir España en la Unión Europea, articular, ¿no?, un sistema de autonomías que algunas regiones como la asturiana, como la extremeña, habían estado durante mucho tiempo, pues bueno, en la periferia de los debates españoles, y ser capaz, ¿no?, de construir este gran país durante los últimos 30 o 40 años, que merece claramente el reconocimiento y el aprecio de los que venimos detrás. Y en mi caso, además, como militante socialista durante, en fin, desde los 15 años, primero en Juventudes y después en el partido, pues bueno, tener la ocasión de conocerle, aunque solo sea personalmente, también es un gran honor. En mi caso, en fin, yo aprendí socialismo en Asturias, realicé mis primeras actividades políticas dentro de la federación todavía, somos la única federación en España, Federación Socialista Asturiana. Después tuve la suerte de trabajar durante 10 años con Carlos Orchaga, tras haber pasado por el Banco de España, y hace unas semanas presentaba este libro en Sevilla con Alfonso Guerra. Con lo cual, el reconocimiento a toda esa generación que realmente han construido el país en el que nos ha tocado vivir, a los que veníamos detrás, que ha permitido que personas como yo pudieran licenciarse, los primeros licenciados en miles o millones de familias en España, poder tener acceso a la universidad, tener acceso a becas, a poder estudiar fuera. Es decir, esa España que se ha construido en los últimos 30 o 40 años merecen nuestro reconocimiento y nuestro aprecio. Por lo tanto, muchas gracias, presidente Ibarra, por acompañarme. Es un honor. Hablaba el presidente Ibarra sobre, ¿no?, los cambios generacionales y en mi caso, algo mayor que los estudiantes que están ahí, no sé si somos exactamente de la misma generación, pero mi generación, que de alguna manera, en fin, salió al mundo en los primeros años de la década de los 90, cuando teníamos 12, 13, 14 años y empezamos a ver lo que ocurría en el mundo, fuimos durante mucho tiempo una generación muy optimista. El discurso del fin de la historia que combatíamos activamente desde la izquierda, aún combatiéndolo desde la izquierda, realmente formaba parte de nuestro imaginario. Si uno repasa la década de los 90, lo que ve es cada vez menos dictaduras, el fin del apartheid, el fin de Pinochet en Chile, los acuerdos entre Israel y Palestina, la caída del muro de Berlín a finales de esa década de los 80, y una expansión, ¿no?, muy importante de la democracia, una expansión muy importante de la economía de mercado frente a las economías planificadas que habían empobrecido a muchos ciudadanos, especialmente en Europa, y una ilusión de que el futuro, de que esa flecha del progreso, esa idea del progresismo que siempre hemos tenido en la izquierda,
iba a ser una fuerza que no nos iba a, es decir, que nos iba a acompañar siempre, que después de derrotar esas dictaduras militares íbamos, es decir, después de derrotar el apartheid, después de todo eso íbamos a ser capaces que, además de la democracia, además de la economía de mercado, pues cada vez más países iban a adoptar sistemas de bienestar, estados del bienestar, y que de alguna manera, en un plazo razonable de tiempo, podríamos vivir en un entorno, en fin, en un mundo mucho más seguro, mucho más estable y con más oportunidades para todos. Y esa generación, que es la mía, vivió con esa ilusión, como decía, aún no compartiéndola desde un punto de vista ideológico, desde la izquierda, pero realmente embuidos en el espíritu de esa década. Nos dimos cuenta con el inicio del nuevo milenio que este escenario, ¿no?, de progreso constante, en el que por otra parte la generación de mis padres se habían vivido, ¿no?, en el sentido de que aunque habían nacido en la dictadura franquista, su desarrollo personal, su desarrollo profesional había ido, pues bueno, ¿no?, primero mejorando cotas de libertad, la democracia, en fin, el estado del bienestar, ver a sus hijos estudiar, llegar a ser pensionistas en una posición más o menos, ¿no?, mucho más acomodada a la que obviamente habían vivido sus padres, y esa evolución de mejora es algo que mi generación ha perdido, y que la que viene detrás, en la medida en que no ha conocido esa década de los 90 en la que todos éramos muy optimistas, no sé en qué medida, en fin, ¿no?, cuáles son las tribulaciones que tienen en el fondo. En cualquier caso, más allá de este pequeño apunte personal, el libro que presentamos, y que yo creo que va también en línea de esta reflexión, es un libro que, en fin, parte de la concesión por parte de la Fundación Princesa de Asturias del Premio de la Concordia a la Unión Europea, una candidatura que me tocó, que presenté pues hace ya un año, y en la cual pues me involucré personalmente buscando apoyos a esa candidatura en un momento donde la Unión Europea está claramente cuestionada. Cuestionada porque las decisiones probablemente de la última década son decisiones que no todos compartimos, y especialmente en la izquierda, pero también siendo conscientes de que esa Unión Europea había permitido a Europa vivir en paz después de siglos de guerras civiles entre nosotros, y mi generación, que no conoció la guerra, probablemente no sea capaz de apreciar lo que significa la paz, pero intento hacer esfuerzos por ser conscientes de lo que significa vivir en paz, vivir en libertad, vivir en democracia, vivir con estados del bienestar desarrollados, aún con todos los ajustes o los recortes que en los últimos años hemos sufrido, porque la mayoría conservadora de Europa así lo consideraba. Y esa crisis económica, la crisis de refugiados, la crisis de seguridad de los últimos años con los atentados terroristas y, por supuesto, el Brexit en los últimos años, han generado un marasmo, no sé si de euroescepticismo directamente, pero, en fin, un marasmo por el cual la Unión Europea se percibe mayoritariamente como algo alejado, algo distante, y la ciudadanía en el conjunto de Europa, pero no solamente en Europa, tiene la sensación de que no hay nadie al frente, de que los gobiernos no tienen la capacidad para dirigir sus economías, para hacer su labor, ¿no? Es decir, la labor de cualquier Estado, y hay una percepción muy amplia por la cual los políticos, que es lo que soy ahora en ejercicio, pues de alguna manera no somos capaces de implementar nuestras políticas. Lo que prometemos en campaña, después no somos capaces a hacerlo o a hacerlo todo, y, en fin, la gente no distingue cuál es la distinción entre un gobierno de izquierdas y un gobierno de derechas, ¿no? Esto de que todos al final acaban haciendo cosas parecidas. Acabamos viendo que, por así decirlo, la capacidad de acción colectiva, la capacidad de ejercer la soberanía se está diluyendo. Y si uno repasa la campaña del Brexit, el lema de esa campaña era Take Back Control, volvamos a recuperar el control, ¿no? En el sentido británico, de que ellos entendían que el control estaba en Bruselas y necesitaban recuperar el control porque aquello no lo dirigía a nadie, ¿no? Y esto es una sensación europea, pero realmente es compartida por parte de todas las sociedades occidentales. Eso explica en parte también la victoria de Trump, y está detrás de este marasmo en el que viven las sociedades occidentales durante la última década o las últimas
décadas, por las cuales la capacidad de acción colectiva, la capacidad de ejercer la soberanía, la capacidad de la política para conducir las sociedades se encuentra debilitada y la gente piensa que no hay capacidad de hacer política, por otra parte. Y si los ciudadanos tienen este sentimiento, esta percepción, pues probablemente es que tengan razón. Y en mi opinión tienen razón. Los Estados-nación, como decía el presidente Ibarra, han perdido mucha capacidad de acción, mucha capacidad ejecutiva. Se podría decir que lo han perdido porque lo han cedido a la Unión Europea, pero esto no es cierto, porque fuera de la Unión Europea también hay esta percepción de falta de soberanía. En el año 93, en las elecciones del 93, que recuerdo bien, el gobierno socialista devaluó la peseta a 4 días de las elecciones generales. Y un día le pregunté a mi antiguo jefe, ¿no? qué había pasado, cómo habían podido devaluar la peseta a 4 días de las elecciones, cuando supuestamente el Estado español tenía soberanía monetaria, porque en fin, ahora no tenemos soberanía monetaria, pero en aquel momento lo teníamos. Y su respuesta fue porque fui incapaz de sostener el tipo de cambio, es decir, Alemania había subido los tipos de interés para contener las presiones inflacionistas después de la ampliación, en fin, después de la unificación alemana, y yo intenté mantener el tipo de cambio, pero efectivamente no pude y tuve que devaluar en plena campaña electoral, es decir, no tenía soberanía en política monetaria, aun cuando formalmente sí la tenía. Si hablamos de política fiscal, ocurre exactamente lo mismo. En las últimas décadas, las bases imponibles, es decir, las grandes empresas y no tan grandes, incluso personas físicas, pueden hacer mover sus bases imponibles de unas jurisdicciones a otras con una gran facilidad, de tal manera que pueden optimizar fiscalmente. Y de modo que la capacidad del Estado, de nuevo, para poder tener sistemas fiscales redistributivos se ha minorado mucho si lo comparamos con los años 80. Podríamos hablar también de la soberanía normativa, que también se ha debilitado. Hoy en día, si un Estado-nación intenta regular de una manera u otra los grandes sectores donde operan empresas multinacionales, estoy pensando en energía, en telecomunicaciones, en banca, en otros tantos, en la medida en que las decisiones de inversión de esas empresas se toman de manera centralizada, cualquier cambio normativo en un país o en otro que le pueda complicar algo la vida a la empresa significa que cambian sus decisiones de inversión rápidamente y los beneficios que tú esperabas obtener con una regulación, pues al final no lo tienes porque las empresas cambian de decisión y lo pueden hacer de una manera amplia porque los mercados son globales. Y por lo tanto, los Estados-nación han perdido, como decía, una gran capacidad de poder ejecutivo, de capacidad. Y por lo tanto, los ciudadanos perciben que efectivamente los políticos, la acción política, se encuentra en un escenario mucho más restrictivo de lo que veíamos probablemente en los años 80 y en las décadas previas. Y esto es letal, especialmente para la izquierda. La izquierda aspira a tener un instrumento público, aspira a tener un Estado, una administración que pueda ser capaz de regular los mercados y que además de regular los mercados sea capaz de tener sistemas fiscales progresivos y que en virtud de esos sistemas fiscales puedan hacer una labor de redistribución de la renta a través del gasto público. Y si tienes un Estado que puede regular malamente, que a sus decisiones sobre política tributaria las empresas y los altos ejecutivos pueden cambiar sus decisiones muy fácilmente, si tienes estados que no pueden regular, como ocurría hace décadas, sectores muy importantes de la economía, pues la izquierda en qué queda. La izquierda en qué queda. Si no tenemos un instrumento público, un instrumento político para realizar esa labor de, digámoslo claramente, de coerción, ¿no?, de los mercados y de redistribución, realmente la izquierda se reduce la capacidad de diferenciación entre la izquierda y la derecha. Si uno mira los
los gobiernos socialistas de los años 80 y los años 90, en fin, más allá de cuestiones que se puedan discutir, la presión fiscal, el gasto público se incrementó 10, 12 puntos, es decir, hubo una capacidad para subir impuestos y con esos impuestos hizo una labor de redistribución de la renta que en todos los indicadores de desigualdad, desde el índice de Gini a cualquier otro indicador de desigualdad, se percibió durante esos 15 años una reducción clara de las desigualdades. Si uno va a los gobiernos socialistas de este milenio, es decir, más allá de la voluntad de redistribuir y de reducir las desigualdades de unos gobiernos u otros, lo que es verdad es que en el imaginario colectivo de los gobiernos de Zapatero está la extensión de las libertades individuales, en fin, el respeto a las minorías, una serie de políticas que, siendo también nucleares a la izquierda, no afectaron a la redistribución de la renta. Y si uno mira de nuevo los índices de desigualdad, uno ve que durante los años socialistas de los gobiernos en este milenio las desigualdades no se redujeron. Se hicieron otras cosas también importantes, pero no se redujeron. Y uno podría discutir cuál era la voluntad de uno u otro gobierno para hacer políticas redistributivas, sobre todo si discutimos por qué se eliminó el impuesto de patrimonio, ¿no?, por ejemplo. Pero más allá de la voluntad, es verdad que el entorno en el que los gobiernos ejercen su labor ha variado tanto que no es lo mismo. No es lo mismo hacer esas políticas redistributivas a finales de los 80, que en pleno siglo XXI. Y, en fin, esto nos genera un interrogante a la izquierda, una pregunta clara, porque si la izquierda, en mi opinión, tiene sentido, es decir, el núcleo central de nuestra misión política es reducir las desigualdades y redistribuir la renta como garantía de la expansión de las libertades. Y necesitamos ver cómo podemos hacer esto. Si me permitís una digresión histórica, muchas veces, y sobre todo mi generación, piensa que lo que hacen hoy los Estados lo han estado haciendo siempre. Y si uno mira nuestro país o el conjunto de Europa a finales del siglo XIX, cuando se inició la gran revolución industrial y la primera globalización en la última parte del siglo XIX, uno puede ver fácilmente que los Estados-nación no hacían nada de lo que hacen hoy. De hecho, si uno compara cuál era el porcentaje de empleados públicos de los Estados que estaban centrados en labores de política exterior, es decir, embajadores y cónsules y cuerpos diplomáticos, y militares, uno puede, no sé la cifra, pero el porcentaje de los empleados públicos centrados en garantizar la defensa y en la política exterior probablemente fuera, no sé, 70%. Es decir, era el núcleo del Estado, el Estado era eso. Si uno mira lo que hace el Estado hoy, cuál es el porcentaje de ese grupo de funcionarios dentro del colectivo global de empleados públicos, en fin, todos sabemos que esa ratio, ¿no?, ha caído dramáticamente, no porque haya menos, sino porque hay muchos más empleados públicos que hacen cosas que hace 100 años no existían. Y si uno ve cómo esa globalización de finales del siglo XIX cambió radicalmente nuestras sociedades, cómo la mejora o la reducción de los costes de transporte, la llegada del ferrocarril, el barco, en fin, la mejora del transporte marítimo, generó que los mercados económicos, que hasta finales del siglo XIX eran mercados locales, empezaran a ser mercados nacionales y en algunos casos en algunos productos, mercados internacionales. Esos mercados nacionales permitieron también ampliar, ¿verdad?, el tamaño de las empresas. En fin, hubo un avance claro en la tecnología, en la mecanización de la producción, que llevó a la construcción de grandes factorías con trabajadores que venían en la gran mayoría de la zona rural y que exigían otra serie de servicios, ¿no? Exigían una educación para sus hijos, necesitaban sistemas de seguros sanitarios, seguros de desempleo, algo que no existía en el mundo, algo que no existía en Europa y, por supuesto, en ningún otro sitio fuera de Europa. Y es en ese entorno en el que nace el movimiento socialista, en ese entorno
empiezan a crearse las primeras centrales sindicales, que en muchos casos estaban vinculadas solamente a una factoría, y poco a poco esas centrales sindicales, en mi región se creó el sindicato de mineros, centrados fundamentalmente en el sector, obviamente, de la minería y en las empresas que había en las cuencas mineras que extraían carbón, y poco a poco esos movimientos locales que estaban centrados en mejorar las condiciones de los trabajadores, en una especie de, no me atrevería a llamarlo negociación colectiva, pero en una especie de negociación entre esos sindicatos de oficio o de factoría que intentaban mejorar las condiciones de trabajo y que tenían sus cajas de resistencia y sus sistemas de aseguramiento entre los trabajadores, empezaron a darse cuenta que aquello era insuficiente y que necesitaban tener un Estado que efectivamente hicieran aquello que ellos pues no podían, y que las instituciones públicas que existían entonces no podían tampoco, porque las instituciones públicas que había entonces, alguna labor de solidaridad o beneficencia, pues estaba centrado en las diputaciones provinciales, algunos hacendados que hacían algún tipo de beneficencia, pero no había unas políticas, nada que se parezca a cohesión social, pero las políticas simplemente de beneficencia pues estaban muy mal financiadas, porque la mayoría de las instituciones públicas, por otra parte, se financiaban con impuestos al comercio. En Asturias teníamos el portazgo, es decir, los pequeños comerciantes para poder vender en las ciudades tenían que pagar unos impuestos que por otra parte quedaban en desuso en la medida en que los mercados dejaban de ser locales y empezaban a ser mercados nacionales. Y por lo tanto, si uno quería tener grandes empresas que fueran capaces de mejorar, de elevar el crecimiento y el PIB, necesitaban que esos impuestos que eran estorbos a la expansión de los mercados locales hacia mercados nacionales desaparecieran. Pero en la medida en que esos impuestos iban desapareciendo, la capacidad de asistencia de los ayuntamientos y de las diputaciones pues cada vez era menor, y los trabajadores tenían sus comités sindicales en las factorías, pero que eran incapaces de hacer unas políticas de redistribución de la renta. Era el gran objetivo, pero de mejorar las condiciones de los trabajadores. Y esa situación acabó generando que esos pequeños centrales sindicales se fueran unificando y que el Sindicato de Mineros de Asturias entrara en la UGT y que la UGT y otros sindicatos empezaran a crecer por crecimiento orgánico, es decir, porque tenían más afiliados, pero también en una especie de fusiones y adquisiciones de centrales sindicales en unas factorías y en otras, porque necesitaban un Estado que hiciera cosas que no hacía hasta entonces. Y esto tardó bastante tiempo, y en ese propio movimiento había muchos que decían, mira, aquí no hay nada que hacer, este sistema es irreformable. Aquellos países que tenían democracias, entre comillas, pero bueno, sistemas más o menos liberales, pero con una participación política muy menor, aunque eso se fue ampliando en muchos países europeos, pues decían, mira, este sistema con mayor o menor expansión democrática, esto no vamos a poder solucionarlo y necesitamos movimientos revolucionarios, ¿no? Necesitamos acabar con este Estado y construir otro. Y hubo otra parte de la izquierda que consideró que esos sistemas democráticos en muchos países europeos pues, podían ir acogiendo las demandas de los trabajadores y que el parlamentarismo era el centro de esa recuperación, de esa mejora de los derechos de los trabajadores, y lo que uno observa en el siglo XX es que estos últimos tenían razón y que en Europa, en la Europa occidental, fueron capaces de, en virtud de esas pequeñas democracias, en muchos casos censitarias, pues ir ampliando la participación política de los trabajadores y con ello la capacidad del Estado para hacer cosas que décadas antes no hacía. Y por lo tanto, si ahora vemos a la Unión Europea con cierta lejanía, si uno percibe que las decisiones de los últimos años no han sido muy afortunadas para los que nos sentimos de izquierdas, tenemos que pensar que hace tan solo 100 años, no hace tanto, había otras personas como nosotros aquí que querían construir un Estado que hicieran políticas de redistribución, porque solamente desde el Estado se podía poner impuestos, se podía redistribuir rentas, se podía regular los mercados. Y por lo tanto, la ilusión de mi generación o la esperanza de mi generación es que aquello que los socialistas y la izquierda democrática pudo hacer a lo largo del siglo XX, podamos hacerla, como digo, en el siglo que tenemos por delante. Y para hacer esto necesitamos ciudadanos comprometidos con el proyecto. Necesitamos ciudadanos que
en fin, no desesperen, no se vengan atrás, no duden ante mayorías políticas conservadoras que pueda haber en un momento dado o en otro en las instituciones europeas, porque solamente a través de Europa podremos recuperar la soberanía que hemos perdido. Es un proceso de reconstrucción de la soberanía que las sociedades occidentales hemos perdido en las últimas décadas. Y para ello, como decía, necesitamos Europa, pero es verdad que Europa es complicada. Europa está lejos, el debate europeo no llega a los ciudadanos. Sin duda, una responsabilidad es parte nuestra, de los eurodiputados, que supuestamente tendríamos que hacer más de lo que hacemos para acercar Europa, para debatir Europa en cada esquina de nuestro continente. Pero no os voy a confesar, os tengo que confesar que no es fácil. O sea, la frustración que uno tiene a veces es importante, pero bueno, hay que seguir insistiendo. La cuestión es que Europa es difícil por varios motivos. Por una parte, Europa está en un proceso constituyente permanente. Los procesos constituyentes, por definición, son consensuales, ¿no? En España, cuando se hizo la Constitución del 78, pues hubo que llegar a un acuerdo desde distintos puntos de vista, distintas formaciones políticas, visiones centralistas y descentralizadas del Estado. Es decir, muchas visiones de lo que tenía que ser España se pusieron de acuerdo en un periodo de tiempo y a partir de ahí, venga, a discutir, a debatir políticamente, a hacer partícipes a la ciudadanía de ese debate político que necesitamos, por otra parte, para sentirnos parte de Europa. Pero es verdad que Europa está en un proceso constituyente permanente, de tal manera que el debate político, por así decirlo, el debate ideológico, es complicado porque se necesita llegar en muchas cosas a consensos, ¿no? De tal manera que cuando hay un tratado, ese tratado es por consenso. Y después, muchas veces, a la hora de ir expandiendo la actividad europea, es decir, la capacidad de la Comisión para hacer política, la capacidad del Parlamento para legislar sobre esas políticas que ya ejerce la Comisión como Poder Ejecutivo, necesitamos que los gobiernos, que los Estados miembros nos vayan dejando hacer. Pero, obviamente, ese dejar hacer exige un consenso por parte de los Estados. Y cuando uno mira al Consejo Europeo y ve presidentes liberales, presidentes socialdemócratas, presidentes democristianos, presidentes de extrema izquierda, como en Grecia, presidentes de extrema derecha, en muchos casos, como en Polonia, entenderá, ¿no? podremos entender que esta labor de generar consensos es complicada y que, además de complicada, dificulta la percepción por parte de la ciudadanía de los distintos proyectos políticos. Porque en la mayoría de los casos los ciudadanos solamente ven el acuerdo, no ven las posiciones iniciales, la negociación y cuáles son las posiciones políticas de cada cual. Y eso dificulta la percepción de Europa como un entorno de debate democrático. Pero además del proceso constituyente permanente, en aquellas áreas en las que Europa ya tiene competencias plenas y la Comisión hace de gobierno y el Parlamento hace de legislativo, de nuevo la división del Parlamento Europeo, la fragmentación del Parlamento Europeo, hace que tampoco haya mayorías claras, ¿no? De centro-derecha, de centro-izquierda, más europeístas, menos europeístas, y que haya una fragmentación, que ahora ya existe en muchos parlamentos nacionales, pero que, de nuevo, exige un proceso de negociación por parte de los diputados que, como ocurre con los debates constituyentes, podríamos decir, del Consejo, hace que los ciudadanos solamente vean el resultado final, donde diputados populares y liberales y verdes y socialistas se ponen de acuerdo, pero donde no ven las posiciones iniciales de cada grupo y cómo esas posiciones iniciales se van moviendo y cómo se van negociando y lo que tiene cada cual, solamente ve el resultado final. Entonces, si uno está, incluso los más seguidores, ¿no? del debate político europeo, pues cuesta mucho, como decía, cuesta mucho hacerse partícipes, ¿no? Aprender, por así decirlo, sentir el debate político, el enfrentamiento ideológico que existe en Europa. Y esto es un problema. Y, por ejemplo, con la crisis de los refugiados se vio claro, porque, el día que en Barcelona se manifestaron
miles de personas a favor en contra de Europa, porque no recogían a los refugiados, muchos de los que estábamos allí sentíamos una frustración importante, porque antes de esa manifestación, la Comisión Europea había propuesto distintos sistemas para gestionar conjuntamente las fronteras y crear canales seguros y, en fin, con financiación. El Parlamento Europeo había hecho miles de propuestas, había apoyado a la Comisión y eran los gobiernos, los que están en el Consejo, los que no querían que Europa hiciera algo y preferían que el problema, preferían mirar para otro lado, porque no querían ceder soberanía, cuando en realidad la soberanía la tenían perdida, porque ni en Grecia ni en ningún otro sitio había estado capaz de gestionar aquel flujo de refugiados si no se hacía conjuntamente. Y este es otro de los problemas que quiero destacar. Si uno repasa las crisis de los últimos años, en fin, yo soy economista y como tal, pues uno tiende a hablar más de lo suyo, pero en fin, si uno mira la crisis bancaria, la crisis fiscal o la crisis de refugiados o la crisis de seguridad, en todas ellas, es decir, todas tienen el mismo patrón. Y voy a poner de ejemplo la crisis bancaria, porque, como decía antes, por deformación profesional. Cuando empieza la crisis, los bancos están regulados por los estados. O sea, la política monetaria es única, pero los estados regulan a los bancos como quieren. Los estados son los que supervisan la acción de los bancos. Y cuando los bancos empiezan a tener problemas, y en España lo sabemos bien, obviamente en Europa dicen, mire, ustedes lo regulan, ustedes lo supervisan, pues si hay algún problema lo pagan ustedes, o sea, no me hagan a pagarlo a mí. La cuestión es que, claro, que lo pagara España significaba llevar el déficit público por encima del 10%, que los mercados empezaran a dudar de que tú pudieras devolver la deuda, que te subieran los tipos de interés y que hubiera que hacer políticas de reducción del déficit público porque si no aquello podía saltar por los aires. Entonces, en fin, así empezó la crisis, ¿no? Así empezó la crisis. Y si empezó así en 2008, 2009, en 2010 ya era una crisis fiscal de los estados, porque, en fin, habían tenido que rescatar a los bancos en muchos sitios, la deuda pública se les iba y aquello no había quien lo financiara. Y después llegó la crisis fiscal. Y después de la crisis fiscal, yo recuerdo bien el primer semestre de 2012, que a veces ya se nos olvida, pero en el primer semestre de 2012 a mí me llamaban todas las amigas de mi madre para preguntarme si tenían que sacar los depósitos del banco. Porque hubo un rescate a Chipre donde Europa obligó a que los depositantes perdieran una parte del dinero que tenían en los depósitos y la verdad que la gente estaba muy preocupada y no sabía en qué medida podía confiar en su banco. De tal modo que después de ese primer semestre, en junio, el Consejo, los gobiernos dicen, mira, esto no lo sostenemos, y los estados no lo sostienen. Y, por lo tanto, tenemos que hacer que los bancos los regule Europa. Tenemos que hacer que los bancos los supervise Europa. Y, por supuesto, si hay algún problema, quien ponga la pasta sea Europa. De tal manera que en el futuro, en otras crisis, en la medida en que haya una crisis bancaria y el dinero venga de Europa, los estados individuales que sufran esas crisis no tengan que hacer las mismas políticas de ajuste porque, por rescatar a los bancos, se queden sin financiación. Y para llegar a esa decisión, que todavía no está cerrado, porque seguimos negociando cosas de todo ese paquete, hubo que pasar pues 4 años. 4 años en los que los ciudadanos veían un Consejo Europeo tras otro Consejo Europeo tras otro Consejo Europeo, en los cuales Europa no decidía nada, Europa no tomaba decisiones, Europa, en fin, no respondía. Y con la crisis de refugiados es exactamente lo mismo. Llega la crisis de refugiados, la Comisión propone un sistema, los gobiernos dicen que no, el Parlamento apoya a la Comisión, los gobiernos dicen que no, y hasta que no hubo un niño muerto en las costas griegas, la opinión pública no fue capaz de decir a los estados, hay que hacer algo, porque esto cada vez va a peor. La cuestión es que esta manera de gestionar las crisis que se nos han acumulado en los últimos años, o la crisis de seguridad, los atentados en París, realizados por terroristas que vivían en Bélgica, con armas que habían comprado en España, pues bueno, uno puede decir, pero ¿sabes? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Hay que volver a recuperar las fronteras, se podría decir. Pues al final, la manera de gestionar todas estas crisis, lo que genera claramente es euroescepticismo, porque los ciudadanos ven que Europa no funciona. Europa llega a un problema, el problema empieza a empeorar, y mientras empeora la gente mira a Europa, que eso es algo que antes no ocurría, en la crisis española de los
de los cayucos que le tocó gestionar al gobierno socialista, en fin, nadie esperaba en España que Europa resolviera aquello. Sin embargo, ahora los ciudadanos sí exigen a Europa que resuelva muchos más problemas y cada vez más problemas. Y, en fin, esa incapacidad de los gobiernos muchas veces para entender que Europa no es un camino de cesión de soberanía, sino de reconstrucción de la soberanía, hace que el euroescepticismo, en mi opinión, haya crecido mucho y que veamos elecciones, en fin, el último año fue muy complicado, con elecciones en Holanda, elecciones en Francia, donde muchos temíamos que ese euroescepticismo que se había generado en estos años, en el sur contra los del norte, como decía el presidente Ibarra, pero en el norte contra los del sur, pusiera en tela de juicio el propio proyecto europeo. Y, como decía, para dar esos pasos que necesitamos, para ser capaz de reconstruir una política tributaria redistributiva, para volver a recuperar la capacidad de soberanía normativa de la acción pública, necesitamos otro Estado. Igual que los socialistas de finales del siglo XIX necesitaban otro Estado que hiciera otras cosas. Y ese Estado solamente puede ser la Unión Europea. No hay marcha atrás. Obviamente uno puede aspirar a decir, bueno, esto de la globalización ha traído tantos problemas que mejor quedarse fuera. Pero claro, quedarse fuera de la globalización, es decir, uno puede elegir ser Corea del Norte y estar fuera de la globalización, pero en fin, es tanto como renunciar a la capacidad de crecimiento, a la capacidad de contactos culturales, en fin, el mundo, ¿no? La humanidad, por así decirlo, es tanto como renunciar a la humanidad. Pero estar en esto nos ha generado una serie de problemas. Unos problemas muy evidentes para la izquierda, en la medida en que los Estados-nación, como decía, han perdido esa capacidad ejecutiva. Y, por lo tanto, si queremos estar en el mundo global y participar de esa economía de mercado global que nos da oportunidades de crecimiento cada día, aquellos que creemos en la izquierda necesitamos que esa economía de mercado sea social. Y para que esa economía sea social necesitamos estados del bienestar y políticas redistributivas. Y para eso necesitamos a la Unión Europea, porque los estados ya no lo van a volver a ser. Y para eso necesitamos ceder. Necesitamos construir soberanía fiscal, necesitamos construir soberanía normativa y necesitamos que la ciudadanía, que durante muchas décadas ha vivido el proceso de construcción europea de una manera, podríamos decir, dando consentimiento, ¿no?, a lo que hacían. Europa era una cosa de líderes, de funcionarios, de diplomáticos, de académicos, y la mayoría de los ciudadanos percibían Europa, pues bueno, en la medida en que llegaba dinero y además era un benchmark, ¿no?, un horizonte de políticas de bienestar, pues bueno, esto es el carril que tenemos que seguir. Pero para hacer lo que nos queda por delante necesitamos algo más que el consentimiento, porque con el consentimiento no vale, como hemos visto. Y porque además la ciudadanía cada vez exige más, y porque además los problemas cada vez son más importantes, y cada vez es más evidente que los estados no pueden resolverlo. Y como los estados no pueden resolverlo, y lo que estamos viendo es que parte de la ciudadanía culpa a Europa porque quiere take back control, ¿no?, como los del Brexit en el Reino Unido, necesitamos una ciudadanía mucho más comprometida con Europa. Y, en fin, esto era un poco lo que quería transmitiros y quedamos a expensas del debate, si queréis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En Estados Unidos los críos, los alumnos están entrenados para preguntar desde los 3 años y las clases son de preguntas constantes y nunca nadie se ríe del que pregunta, porque todas las preguntas son importantes. En España, sin embargo, nos da miedo preguntar porque desde pequeños se han reído de nosotros cuando preguntaba alguno alguna cosa y la gente se reía, entonces para que no se rían de ti no preguntaba. Pero como aquí somos adultos, pues nadie se va a reír de nadie y por lo tanto, preguntas. ¿Sí? ¿Qué opinas de la aplicación de una renta básica universal como está pasando en España? Aquí eso preguntaba. Empieza tú, si quieres. No, yo estoy en contra de una renta básica universal para todo el mundo. Porque no todo el mundo necesita una renta básica universal. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que el Estado no deje desprotegido a quien no ha tenido red de seguridad y se ha caído.
pero aquel que puede, es decir, vamos a ver, si el Estado diera una renta a todo el mundo, el empresario pagaría menos jornal de lo que paga ahora. Es decir, cualquier empresario sabe que en estos momentos en España no se puede vivir con 400 euros al mes. Y hay muchos jóvenes que están trabajando por 400 y por 300 euros al mes. ¿Por qué pagan esos salarios? Porque saben que los padres ponemos el resto. Y así que los padres estamos supliendo a los empresarios. Si los padres no pusiéramos ese dinero, los empresarios tendrían que aumentar el salario. Y si aumentáramos el salario, tendríamos que competir con el resto del mundo por calidad y no por salarios bajos. Pero mientras los padres o el Estado esté supliendo al empresario, el empresario está obteniendo beneficios a costa de los padres y del Estado. Por tanto, yo estoy en contra de que le hagamos ese favor a los empresarios, porque los empresarios tienen que pagar lo que en verdad y por justicia le corresponde a un trabajador. Sería solamente partidario si se cumpliera eso de que los ordenadores y los robots van a quitar trabajo a todo el mundo, pero como eso no va a ser verdad, sino que yo confío en que la tecnología ayude a que vivamos mejor, porque cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra hubo un paro del 54%. Y salieron la gente que quería destruir las máquinas, etcétera, porque consideraban que los telares, la máquina de vapor, se cargaba el empleo. Después la industrialización ha significado la mejora de la sociedad del bienestar, etcétera, etcétera. Y ahora pasa lo mismo, ahora creemos que la inteligencia artificial va a quitar el trabajo a todo el mundo. Yo creo que no es verdad. La inteligencia artificial va a completar el trabajo que hacemos los humanos, pero no va a quitar el trabajo, va a quitar un trabajo a uno, pero va a permitir, es decir, yo podré escribir una novela con la inteligencia artificial, cosa que ahora no puedo hacer, porque con la inteligencia artificial va a ser muy fácil escribir novelas, por tanto podré tener capacidades que me faltan y que podré hacerlas y por lo tanto me convertiré en un escritor y por lo tanto tendré ahí una forma de ganarme la vida en el supuesto que tuviera que necesitarlo. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con la renta básica universal para todo el mundo, porque creo que una cosa como esa para todo el mundo es considerar que la sociedad se ha convertido en una sociedad de damnificados y que aparece de nuevo la beneficencia. No estoy de acuerdo. No, yo estoy muy de acuerdo con él. Es decir, además de la explicación que ha dado el presidente Ibarra, yo creo que, volviendo de nuevo al siglo XIX, ¿no? La clase trabajadora ha generado una serie de principios y de valores. Y el central es en fin, el trabajo, el significado del trabajo. En la medida en que el trabajo integra a las personas, el trabajo en fin, nos permite desarrollarnos, permite hacernos ciudadanos, ¿no? Y el trabajo es central, en mi opinión, en el esquema de valores socialistas, frente a la clase ociosa, ¿no? Siempre hubo el debate de la clase ociosa, aquella clase que podía vivir sin trabajar, que tenía herencias, que en fin, vivía del capital que habían acumulado las generaciones previas y era una clase ociosa. Y la clase ociosa genera una serie de vicios, podríamos decir vicios, muy distintas a las virtudes que genera el trabajo. Y yo creo que es importante que la izquierda haga también una labor de reivindicación de nuestros principios y nuestros valores. Y entre ellos está el valor del trabajo. Significa eso, y en mi opinión, obviamente la renta básica universal, a mí, más allá de otros razonamientos económicos, me genera una distancia desde el esquema de valores que yo he aprendido y en el que milito. Eso significa, como decía el presidente, que dejes a la gente sin renta, no. Es decir, obviamente todo lo que nos cuesta, lo que podría llegar a costar la renta básica universal, que por otra parte no es poco, y que además generaría efectos redistributivos regresivos, porque es decir, no tiene ningún sentido que Botín y un desempleado de Badajoz cobren esa misma renta por parte del Estado, es claramente antirredistributiva. Como decía, todo lo que nos llegaría a costar, que no es poco, a mí me parece bien recaudarlo y gastarlo en educación.
Y yo creo que eso es lo que la izquierda tiene que reivindicar. No podemos deslizarnos en el territorio, como decía, en mi opinión, de los valores, si me permitís la expresión, burgueses. Los valores del ocio. El ocio está bien, el ocio hay que combinarlo, pero el ser humano necesita del trabajo. Y aquellos que no tienen trabajo tienen que tener todo el apoyo por parte de la administración pública para que lo tengan, a través de educación y a través de sistemas de cohesión social que impidan, que anulen la exclusión social. Pero una renta básica universal yo no la veo y no creo que sea de izquierda. Vamos. Cuando Joan Monnet y los que diseñaron el inicio de la Unión Europea, que fundamentalmente fue un diseño comercial del comercio del carbón, etcétera, y que ha desembocado en lo que hoy conocemos. Yo creo que el gran error que se está cometiendo y que fundamentalmente habría que hacer un análisis, porque efectivamente yo soy de los que piensan que los ciudadanos hemos tenido mucha ilusión en la Unión Europea. Yo recuerdo cuando España ingresó en la Unión Europea, había mucha ilusión en los ciudadanos españoles por haber ingresado en la Unión Europea, porque queríamos parecernos a los europeos, o los de los Pirineos para arriba, pero no solamente por el hecho de tener trenes de alta velocidad o grandes autovías, sino porque queríamos tener los mismos derechos y el mismo nivel de vida que tenían de los Pirineos para arriba. Pero yo creo que hay una gran frustración de los ciudadanos, de cómo se están desarrollando las políticas de la Unión Europea, porque parece, o ese yo creo que es el sentimiento que tenemos una gran mayoría de los ciudadanos, que se está dejando a un lado y no se acomete de lleno lo que tiene que ser la Europa social, de que seamos iguales en derechos y en libertades a todos los niveles. Y tú decías que lo que se pide hoy en día es ciudadanos comprometidos con la Unión Europea. Y mi duda está ¿pero están comprometidos en la Unión Europea los dirigentes europeos? Porque ¿cómo se va a pedir a los ciudadanos ese compromiso si los ciudadanos no vemos que ese compromiso, quien primeramente lo tienen que tener son los dirigentes europeos? Yo veo muchas carencias hoy en día en los dirigentes europeos de que quieran construir realmente una Europa social, que es la que demandamos los ciudadanos. Está bien que, como decía, tengamos buenas autovías y que la distribución de los fondos europeos permita eso, pero también necesitamos algo fundamental para la vida de los ciudadanos, que tengamos una sanidad uniforme en la Unión Europea, tengamos una educación uniforme, tengamos unas prestaciones sociales uniformes y que no haya ciudadanos europeos de primera y segunda, como está viendo en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, cuando se inició la Unión, es verdad que se inició, como decía, en áreas comerciales, pero eran comerciales muy políticas, porque el acero y el carbón eran y son eran más que son, pero ahora son los ordenadores, eran es decir, el centro de las guerras, ¿no? Con el acero y con el carbón se hacían cañones, con el acero y el carbón se hacían, en fin, los elementos que estaban en la base de la guerra. Y después de la CECA llegó Euratom, que era energía atómica, y después de Euratom a la vez se impulsó la Europa de la Defensa, que fracasó porque el Parlamento francés votó en contra del tratado y que aprovechó de Gaulle para paralizarlo. Por lo tanto, el inicio de la Unión, de lo que hoy es la Unión, es un inicio vinculado directamente a evitar la paz, a evitar la guerra.
y que, además de poner en común el carbón, el acero y la energía atómica, mejorar los lazos comerciales eran también, y siguen siéndolo hoy, un paso para evitar las guerras, pero que entre sociedades que comercian, que venden, que se compran, pues es mucho más difícil las guerras que en sociedades que viven de espaldas la una de la otra. Es cierto, como decía, la frustración con la Unión. He intentado repasar, ¿no?, la crisis, estas últimas crisis que han generado esta frustración. Y más allá del problema entre los gobiernos y Europa, que está, en mi opinión, y que explica buena parte de esta frustración, porque los Estados quieren seguir haciendo cosas para las cuales tienen la soberanía formal, pero son incapaces de hacerla, como por ejemplo tener gastos públicos elevados. Ya no pueden hacerla, aunque quieran, porque las bases imponibles se mueven. Y la exigencia a Europa de hacer algo que no podemos hacer porque los Estados no nos dejan, y hasta que nos dejan, pues pasa un tiempo donde, ¿no?, esta frustración aumenta. Ahora bien, que lo haga Europa no es garantía de que nos guste, es garantía de que es efectivo. Pero de que nos guste no, porque eso depende de las mayorías políticas. O dicho de otra manera, en España está gobernando el PP desde hace ya bastantes años y yo tengo una gran frustración, ¿no?, con el gobierno de Mariano Rajoy. Pero eso no me hace mella, aunque a veces sí, podemos decirlo, en que me genere una frustración con España, ¿no? Es decir, España está aquí y seguirá estando. Y ahora está Rajoy, sus políticas no me gustan, algunas de ellas son efectivas, es decir, lo que dice lo puede hacer, pero que lo pueda hacer no significa que me gusten. Y lo que ocurre con Europa es algo parecido. Hay una parte de esta ineficiencia, ¿no?, de que los Estados no pueden hacerlo ellos, no pueden gestionar fronteras, no pueden hacer políticas tributarias como hacían, no pueden regular mercados como lo hacían hace 20, 30 años, y necesito que lo haga Europa. Ahora, que lo haga Europa no significa que me vaya a gustar, igual que lo haga Madrid no significa que me vaya a gustar estando en Badajoz. Necesitamos mayorías políticas distintas y necesitamos, ¿no?, que entendamos que Europa no es, aunque a veces os parezca, un centro de tecnócratas, que hay muchos tecnócratas, pero que las decisiones son políticas y que las decisiones políticas dependen de las mayorías electorales y que para los que estamos en la izquierda, pues durante mucho tiempo llevamos perdiendo elecciones. Y esto también nos genera frustración, pero es frustración con la mayoría política actual. No debería serlo, no deberíamos tenerlo con el proyecto europeo, aunque el proyecto europeo nos dé malas noticias, igual que no lo tenemos con España, aunque llevemos unos tiempos bastante delicados, ¿no?, o complicados. No sé si... Si me permite, por añadir algo. Es decir, yo no creo que estemos frustrados. Yo lo que creo es que la política es el aprendizaje de la decepción. Y solo es buen político el que es capaz de administrar esa decepción. El que es capaz de decir, quería 10 y he conseguido 5, pero sobre esos 5 voy construyendo. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Del Madrid o del Barcelona? ¿Por qué no va a ganar el Madrid la Liga este año? No porque juegue mal o bien, es que no se sabe a qué juega. Y el Barça va a ganar porque se sabe a qué juega. Y entonces, en este momento Europa no se sabe a qué juega. Y por eso no está ganando las ligas, porque no sabe a qué juega. El día que sepamos a qué jugamos, tendremos cierta decepción. En unos momentos sí y otros no. Pero como sabemos a qué estamos jugando, pues una vez ganará y otra vez perderá. Pero sabes a qué juegas y, por lo tanto, vas administrando bien la decepción. Y esto es lo que yo creo que hace falta en este momento en Europa. Es decir, nosotros los españoles hemos pasado por 2 fases europeas. La primera era que queríamos ser, como tú decías, como los europeos. Queríamos ser como ellos. Que eso significaba libertad, democracia, modernidad, etcétera, etcétera. Después dijimos, ya somos como ellos. Ya somos como los suecos, como los alemanes, como los franceses. Ahora queremos vivir como ellos. Queremos tener las autovías, queremos tener la sanidad, queremos tener la educación, queremos tener... Y ya también lo hemos conseguido. Y ahora viene la tercera fase en la que estamos en este momento. ¿A qué jugamos? Y eso es lo que en este momento no se sabe.
A nosotros nos han dicho durante 40 años que no podíamos entrar en Europa porque éramos una dictadura. Yo, por ejemplo, administraría mejor mi decepción si se echara a Polonia de la Unión Europea. Porque si a nosotros no nos dejaron entrar porque es una dictadura, lo que hay en Polonia en este momento es otra dictadura. Y por lo tanto, si a mí no me dejó usted entrar, o bien me engañó, o bien ahora mismo me está tomando el pelo. Porque esa gente no debería estar en el club donde impera la democracia y la libertad. Entonces, con esas cosas, pues yo me sentiría más emocionado. Pero como no sé ahora mismo a qué se juega, entonces, pues, nosotros, es decir, esto es un mar. Esta es una orilla y esta es otra orilla. Esta es la orilla buena y esta es la orilla mala. Si naces en la buena, tienes libertad, democracia, educación, sanidad, padres que te quieren y que te cuidan. Y si naces en la mala, estás jodido. No tienes nada de eso. Esto no parece justo, ¿no? Entonces yo me emocionaría si fuéramos capaces de tener una política que hiciera posible que si naces en la orilla mala, tengas una red de seguridad que te permita estar como si naces en la orilla buena. ¿Por qué culpa tenía ese niño que tú decías que murió y que salió, el chiquito este que murió? ¿Qué culpa tenía de haber nacido en la orilla mala? Pues yo estaría emocionado y administraría mejor mi decepción si fuera capaz de entender que Europa está peleando para que el niño que nazca en la orilla mala tenga las mismas posibilidades que nace en la orilla buena. Por lo menos la izquierda, cuando se trata de las familias, sí defendemos eso. Que nadie se quede atrás por haber nacido en una familia pobre frente a la rica. Y no nos da vergüenza después de mantener la posición contraria cuando se trata de nacer en una parte u otra de la orilla. A ver cómo se explica eso. Y esas son las cosas que yo creo que en este momento debería animar el espíritu europeo para que nos sintamos administrando bien la decepción. Porque la decepción siempre va a venir. Quieres 20 y habrá 10. Pero si eres capaz de construir sobre los 10, vas a llegar a 20. Espera, que está aquí ahora. Buenas. Mi pregunta es para Jonás. Un tema que se está hablando mucho ahora es el de la brecha salarial entre los hombres y las mujeres. De hecho, creo que hoy se ha hablado en el pleno de la Asamblea. Tenemos aquí a la presidenta. En mi caso no es así. Yo gano lo mismo que mi pareja, pero bueno, entiendo que es un tema. ¿Cómo se ve ese asunto en la Unión Europea? Bueno, en general la Unión Europea, como decía antes para otros temas, nosotros no tenemos capacidad legislativa sobre este asunto, ¿no? Sobre esto y sobre otros muchos, ¿no? En cualquier caso, el debate sobre la brecha salarial ha tardado demasiado tiempo en tener la relevancia que debería tener. No se extraña que estemos a estas alturas no haciendo de esto un debate político después de tantos años donde la brecha salarial, no solamente brecha salarial, sino brecha profesional, es decir, muchas brechas, ¿no? Y esta es una de ellas y que en fin, necesita ser resuelta. En mi opinión, una parte muy notable de esta brecha salarial se explica fundamentalmente por la maternidad, ¿no? Y esto es algo muy grave, ¿no? Porque uno cuando mira las estadísticas lo que ve es que las mujeres y los varones, ¿no? En los primeros años en el mercado laboral, pues sus brechas salariales no son significativas, y cuando pasa la década de los 40, pues las brechas se amplían, y no solamente se amplía, sino que se mantiene durante toda la vida profesional. Y esto pues pasa por regular, ¿no? Que los varones también tengamos que ocuparnos de estas cosas y además de manera obligatoria, ¿no? para poner en igualdad de condiciones. Pero, ¿otros países tienen la misma brecha que hay en España? ¿O aquí es más grande? no te sabría decir si es mayor o menor. Obviamente en las sociedades nórdicas sí que es mucho menor porque las condiciones son muy distintas, pero en todos los países europeos hay brechas salariales. Obviamente es un mal compartido. Sí, tenía allí. Ha salido el tema de Polonia. Entonces, creo que Polonia está recibiendo fondos de la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué no se pueden aplicar normas coercitivas? Y después,
con respecto al reparto y redistribución de riqueza está muy bien, pero primero hay que recaudarla. ¿Qué pasa? Que no avanzamos en una política fiscal única. Sí. Vamos, Polonia. Polonia, en el último año, ha aprobado tres leyes, creo que son, que por una parte bloquean el Constitucional, por otra parte hacen que lo que sería, en fin, el Consejo General del Poder Judicial en España está en manos directamente del ministro. O sea, no, en fin, aquí podemos discutir hasta qué punto el Parlamento hace ese papel o no. Es decir, esto forma parte del debate en nuestro país, pero allí pasa a estar en manos directamente del ministro. Y además el ministro tiene la capacidad para remover a un juez de cualquier juzgado por decisiones discrecionales, o sea, sin tener que explicarlo. Con lo cual, y además el ministro de Justicia en Polonia es además el fiscal general. Con lo cual, no quiero orillar el debate que hay en España, ¿no?, sobre hasta qué punto la justicia es independiente o no, el fiscal general lo nombra el gobierno. Yo creo que en España tenemos mucho que hacer, pero obviamente lo que se ha visto en Polonia no era conocido en Europa en los últimos años, o sea, en décadas. La Comisión Europea lo que ha hecho es abrir un expediente para retirar los derechos políticos de Polonia. Es un proceso complicado, pero la Comisión ya ha abierto el proceso. La apertura de ese proceso necesita el apoyo del Parlamento, que ya se lo hemos dado, yo creo que en el pleno de enero. Ahora la Comisión tiene que, por así decirlo, hay una amenaza firme, hay un procedimiento de investigación abierto. Después del procedimiento, la Comisión tiene que presentar sus conclusiones, y después de esas conclusiones, el Parlamento de nuevo tiene que revalidar la retirada de los derechos políticos de Polonia. Y el problema aquí es que también tiene que aprobarlo el Consejo, es decir, los Estados. Y aquí habrá que ver hasta qué punto los Estados se comprometen con retirar los derechos políticos a Polonia. No, que no es expulsarla, pero si le retiran los derechos políticos, es decir, obviamente es como se quedaría el Reino Unido después del Brexit, ¿no?, durante este tiempo de transición. La probabilidad de que todo esto termine ahí es muy baja. La cuestión es que lo que uno espera es que en este periodo estas leyes se levanten, no lo sé. En cualquier caso, levantándose o no se levanten, la situación de Polonia es muy preocupante. Pero no solamente Polonia, también Hungría, que es todavía peor, porque el presidente de Hungría pertenece a la familia política del Partido Popular. Porque el partido polaco está fuera de la familia del Partido Popular, están todavía más allá, ¿no? Pero el húngaro está en la familia del Partido Popular, y esto es un problema, en fin, mucho más importante, más complicado de gestionar. Pero en fin, en Hungría lo que hay es el procedimiento abierto para bloquear fondos estructurales y los fondos de cohesión. Pero la verdad es que estas cosas siempre van tarde, ¿no? Yo estuve en Hungría cuando empezó la crisis de refugiados, que me desplacé a la frontera de Hungría con Serbia, y en fin, cuando el inicio de la llegada importante de refugiados, y estuvimos en las dos partes de la frontera viendo lo que se estaba haciendo y lo que estaba pasando, y la verdad es que lo que estaba ocurriendo en Hungría era increíble, y el gobierno estaba financiando una campaña, estaba todo Budapest lleno de carteles contra los inmigrantes, una cosa nauseabunda, la verdad. En fin, sí. La política fiscal. Bueno, aquí hay un problema. Es decir, los parlamentos, ¿no?, en su día se crearon, en fin, hace siglos, para controlar el presupuesto del rey, ¿no? Y los parlamentos nacionales siguen teniendo las competencias tributarias. Como decía, son unas competencias de las cuales los parlamentos nacionales, en
fin, y sus gobiernos son muy reticentes a ceder, por así decirlo, porque forma parte probablemente del núcleo de la soberanía. Pero es verdad que, como comentaba al inicio, es una soberanía que, en mi opinión, no pueden ejercer como debieran. Y además de no poder ejercer como debieras, se entremezcla con tal cantidad de tratados europeos, desde el Pacto de Estabilidad al Tratado General al Pacto Fiscal de 2012. Es decir, ahora mismo los parlamentos nacionales, yo no sé si los diputados nacionales lo saben o no, tienen una capacidad de definir las políticas presupuestarias de los estados, en fin, muy reducida. Y digo que no sé si lo saben porque el procedimiento europeo por el cual la Comisión negocia con los Estados miembros las sendas de déficit presupuestario, es decir, la evolución de las políticas presupuestarias de los Estados, es una agenda que tiene un control por parte del Parlamento Europeo demasiado laxo, pero que el Parlamento español no se entera porque el trámite presupuestario en España no está compasado con el trámite presupuestario en Europa. De tal manera que cuando los diputados creen estar votando el déficit en julio, ¿no?, creen estar votando el límite de gasto ya está pactado y controlado por la Comisión Europea 3 o 4 meses antes, ¿no? Quiero decir ahora que ahora mismo hay tal descontrol entre las normas europeas y las supuestas soberanías nacionales que necesitan una aclaración, porque esto no me gusta decirlo mucho, pero realmente en política fiscal en general hay un problema de legitimidad democrática muy importante en lo que se está haciendo en Europa, muy importante, porque los tratados restringen claramente la actividad de los Estados. Es verdad que esos tratados están aprobados por los parlamentos nacionales y, por lo tanto, cuentan con la legitimidad democrática de esos tratados, pero el ejercicio de las obligaciones de esos tratados son tan importantes y tan relevantes para el corazón de la democracia, de cualquier democracia, que en la medida en que no cuentan con un control y una supervisión clara por parte del Parlamento Europeo, tampoco. En mi opinión es una situación muy delicada que hay que revisar. Sobre política tributaria, la Comisión ha presentado, es decir, ya esta semana lo hemos aprobado en el Parlamento, ahora queda ver qué hace el Consejo, 2 reglamentos para homogeneizar las bases imponibles del impuesto de sociedades, y hay otro reglamento para consolidarlo, de tal manera que las empresas en toda Europa, es decir, su cuenta de resultados, la manera de calcular las bases imponibles sean exactamente igual y no haya huecos que puedan usar, ¿no?, en una jurisdicción y otra. Nada hay encima de la mesa para que haya una tasa mínima en el impuesto de sociedades, que es el siguiente paso. En el acuerdo de Alemania, de la CDU y del SPD, se comprometen a defender una tasa mínima para la base imponible armonizada y consolidada que se está negociando ahora, pero que habrá que ver hasta qué punto el Consejo, es decir, los Estados, lo aceptan, porque no estas 2 propuestas, sino propuestas pasadas parecidas, las han tumbado los gobiernos. Entonces, por eso necesitamos ciudadanos comprometidos para decirle al Gobierno: usted está tumbando estos proyectos para armonizar sociedades porque no quiere ceder soberanía. El rey está desnudo, ¿no? Es decir, la soberanía ya no es lo que era, cedan, ¿no? Y esto es algo que necesitamos, claro. Sí. Sí. No se avanza. Vamos, de hecho, desde que entró la moneda hasta que decidimos que los bancos, hasta que decidieron los gobiernos que los bancos, que son los que gestionan esa moneda, tuvieran una supervisión europea, ha pasado, pues, ¿cuánto? 12 años, ¿no? Y hubo que pasar una crisis muy severa para que se hiciera, ¿no? Entonces, es verdad que como decía, ¿no?, Monet también, Europa avanza por crisis, ¿no?, una crisis tras otra. Pero es verdad que Europa está cerca de desfallecer en alguna de estas crisis, ¿no? Y por eso
necesitamos que esto pueda avanzar sin necesidad de crisis recurrentes, y por eso necesitamos ciudadanos que exijan a sus gobiernos, ¿no? Es decir, no echarle la culpa a Europa de que los refugiados mueren, o echársela, pero sabiendo que la responsabilidad de que Europa deje que los refugiados se mueran es de los gobiernos que no dejan a la Comisión y al Parlamento hacer algo. En fin. Darle las gracias por venir a Extremadura, y la pregunta es ¿para cuándo la Constitución Europea? Y si hubiera Constitución Europea, ¿hubiera sido posible la salida del Reino Unido de la Unión? Vamos, yo no soy constitucionalista, no soy jurista. La última pregunta no sé responder. Me imagino en cualquier caso que incluso con el Tratado Constitucional el Reino Unido se pueda salir igual. No lo sé, pero no me atrevo a darte una opinión porque no, vamos, una opinión formada, porque no soy jurista y no lo sé. Sobre la Constitución, pues bueno, no hubo un proyecto ilusionante de Constitución Europea que, por cierto, no nos hubiera ahorrado nada de la crisis de los últimos años, porque en la Constitución Europea no había nada de política económica, nada, cero. Y hubiera dado la razón a lo que decía la persona anterior, de que llevábamos 15 años sin hacer nada desde la entrada desde la llegada del euro. Sobre un nuevo proyecto constitucional. Vamos, yo soy federalista, ¿no? Es decir, creo que es necesario hacer un tratado, una constitución que dé cobertura a un demos europeo, a unos derechos ciudadanos básicos que, con independencia de que un país se salga o no, los derechos son de los individuos, no solamente de los ciudadanos, no por ser miembro de un Estado. En la actual redacción no queda muy claro, pero vamos, la cuestión es cuáles son las condiciones objetivas para hacerlo. Y las condiciones objetivas para hacerlo es que en estos momentos no es conveniente, porque hablábamos antes de Polonia, de Hungría. Es decir, abrir ahora un proceso de discusión de un nuevo tratado constitucional con los gobiernos que hay en muchos países en fin, yo me lo pensaría mucho, porque hay que llegar a un consenso y no estamos en las mejores condiciones para llegar a un consenso similar o mejor del que se llegó en el Tratado Constitucional de 2004, que murió en Francia y en Holanda. Pero en fin, en algún momento, o sea, no sé, yo no lo veo ahora, pero me dices, mira, en la próxima legislatura europea, ¿hasta qué punto va a llegar esto de Macron? ¿Qué va a pasar en Alemania? Bueno, pues a lo mejor a finales de la próxima legislatura estamos hablando de una nueva convención, ¿no? Y esperemos que sea así. No sé. Sí, por añadir algo. La pregunta era, si hubiera una constitución es porque los países hubiéramos decidido unirnos para formar un Estado. Y por lo tanto, si los países hemos decidido unirnos para que haya un Estado y haya una constitución, cualquier país que ha decidido unirse y de pronto le entra ganas de separarse, podría hacerlo. Podría hacer un referéndum y largarse. Cosa distinta sería si Europa hubiera generado Estados. Entonces ya no. Pero aquí, que es el caso de España. Cataluña no se ha unido a España, sino que Cataluña forma parte de España desde el principio. Y por lo tanto no se puede largar porque no es decir, no forma parte de España porque se ha unido antes, como pasa con Escocia. Escocia en el 1700 y pico se unió y ahora ha decidido que se quiere ir. Tiene derecho a hacerlo, pero aquí no. Aquí no ha sido así. Por lo tanto, si hubiera una Constitución Europea y en Gran Bretaña hubiera querido marcharse, hubiera hecho un referéndum y si hubiera ganado, se hubiera ido. Presidente. Una doble pregunta. Por un lado, si está afectando a la Unión Europea la parálisis de la maquinaria europea del no gobierno, de la nueva formación de gobierno en Alemania, en las negociaciones entre Merkel y el SPD, y a raíz del término que utilizaba el presidente Ibarra al principio de su intervención con la democracia basista, que ahora es algo de lo cual hablamos constantemente, ¿qué puede pasar si desde que se ha puesto en funcionamiento esa consulta a la militancia del SPD de 500.000 escasos 500.000 militantes que tiene el SPD en Alemania,
dicen no a ese gobierno de la gran coalición entre Merkel y el SPD y, por tanto, ir a unas segundas elecciones en Alemania, ¿no? Esa importancia que tiene ahora esa nueva democracia representativa donde una minoría decide por una gran mayoría en los sistemas políticos, que además estamos tomando todos, sobre todo los partidos de izquierda, esa vereda, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ese toro no quiere pelear nadie. Va a pasar lo que tú dices. Es decir, que si la base decide que no quieren el pacto, pues entonces la CDU tendrá que buscar de nuevo aliados o decidirá gobernar en minoría. Le faltan 3 diputados para la mayoría absoluta. Aquí le faltan 39 y está gobernando solo. Por lo tanto, podría gobernar solo la CDU con el CSU, pero lo más seguro sería que convocaran nuevas elecciones. Claro, decidir el futuro de un país en manos de un grupo de militantes, por muy numeroso que sea, desde mi punto de vista, es un error. Pero son los tiempos que corren y a ello nos debemos. Y vete acostumbrando porque aquí pasa lo mismo. Salvo que el líder decida que no. Vamos, se nota mucho la situación alemana. De hecho, se lleva notando desde hace un año. Hay varios dosieres legislativos, reglamentos y directivas que llevan un año paradas. Primero, pendientes de ver lo que ocurría en Francia, donde todos estábamos muy preocupados con Le Pen, Holanda también, pero sobre todo esperando que ocurriera en Alemania, ¿no? De tal manera que muchos creíamos que en el otoño del 17 habría nuevo gobierno en Alemania y varios paquetes legislativos importantes que están paralizados pudieran activarse tanto en el Consejo como en el Parlamento, pero claro, en el Parlamento los diputados también son de países, ¿no? Y hay países, es decir, hay diputados alemanes que, en fin, hasta saber qué es lo que va a ocurrir en su país, tampoco quieren mover muchas cosas en el Parlamento porque están en los dos sitios, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, sí, se nota mucho la parálisis de Alemania. Sobre el acuerdo de gran coalición, el SPD ya celebró unas primarias hace 4 años en Alemania. Vamos, la gran coalición que estaba hasta ahora la pactó el líder que se presentó a las elecciones dimitió y el que estaba, Sigmar Gabriel, fue el que negoció la gran coalición. Es decir, repito que el candidato que se presentó dimitió y fue otra persona quien llevó la negociación y quien fue el cabeza del SPD en ese gobierno de coalición. Y por lo tanto lo que va a ocurrir ahora ya ha ocurrido antes, ¿no? En el caso alemán no es nuevo. En fin, si los militantes del SPD deciden no aprobar este acuerdo, iríamos con toda seguridad a unas segundas elecciones. Merkel no quiere gobernar en minoría y en la tradición política alemana no hay experiencia de gobiernos en minoría como los hay en España, es decir, con acuerdos parlamentarios. Eso en Alemania no ha existido en este periodo democrático y obviamente es una opción posible, pero no está dentro del marco de las cosas normales, ¿no? Que en España sí, ¿no? Por lo tanto, muy probablemente habría unas segundas elecciones. Y, en fin, las encuestas pues dan al SPD un resultado horroroso, porque, en fin, nadie tampoco tienen candidato, ¿no?, para presentarse a esas elecciones. Con lo cual, veremos a ver lo que ocurre. Los colegas que están en el Parlamento dicen que ganarán la consulta. En fin, no es sencillo, porque el Congreso, el Comité Federal, podríamos decir que permitió seguir negociando, ¿no? El 56% de los delegados permitieron seguir negociando para celebrar este referéndum, ¿no?, con el acuerdo final. Pues en ese 56% hay delegados que dijeron que votaban a favor para dejar que la opinión final la tuvieran los militantes, ¿no? En tal sentido de yo no estoy de acuerdo,
pero voy a votar a favor de seguir negociando para que haya una consulta y la gente decida, ¿no? Por lo tanto, si uno piensa que yo no sé qué porcentaje de gente hay así, de delegados, hicieron este argumento, ¿no? Pero habiendo ganado solo por el 56%, la cosa está muy justa. Por otra parte, está el debate, ¿no?, de hasta qué punto un partido, el partido Junior, ¿no?, que forma parte de la gran coalición, sale mal parado o bien parado después de este tipo de acuerdos de gobierno. Hay experiencia evidente, ¿no?, de que las últimas elecciones alemanas, ¿no?, de que experiencias de gran coalición pueden tener un efecto negativo sobre el socio Junior, pero Willy Brandt, por ejemplo, llegó a la Cancillería después de ser socio Junior del gobierno de la CDU previa. Por lo tanto, vamos, en fin, depende mucho de la habilidad, ¿no?, de la capacidad de acción política de los partidos dentro de esos gobiernos para valorar si siempre sale mal o no. En cualquier caso, Europa, si hay segundas elecciones, pues bueno, la situación no sería muy positiva para nosotros, y entendemos el dilema en el que están los colegas del SPD, porque también lo hemos vivido muy cerca, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muy tarde. Voy a tratar de quedar así en la nube una pregunta, y sin la idea de que podamos darle una respuesta aquí ahora. Pero estuvimos muy contentos, fue un gran alborozo lo de que la soberanía reside en el pueblo soberano. Así es que esto, por un lado, las instituciones, los políticos, los líderes, y por otro lado, el pueblo soberano. Ser pueblo soberano es algo que indica una gran responsabilidad. No oigo nunca a nadie quejarse del comportamiento del pueblo soberano. Solamente que no hay líderes, que tenían que hacer esto, que tenían que hacer lo otro, que los que mandan no saben mandar. Podríamos hacer aquí una relación amplísima de cuestiones que podría resolver el pueblo soberano, pero sobre todo lo que creo es que no están siendo capaces de utilizar ese arma, quito lo de arma, ese camino o esa herramienta que es las grandes posibilidades de comunicarse, porque siempre la pobreza ha estado asociada a la marginación, a los sitios más oscuros, los sitios menos comunicados. Hoy hay la facilidad de que en un día se consigue que toda la gente se anude la corbata, se anude la bufanda de la misma manera, entrando eso por ahí, y luego miras toda la gente y toda la gente lo lleva de la misma forma. Quiero decir que hay una gran facilidad para poner a la gente de acuerdo. Esto con las rayas horizontales en 3 días, la camisa blanca, la camisa, en fin, no se aprovecha. Yo reivindico que el pueblo soberano, que por eso es el pueblo soberano, no está ni mucho menos haciendo lo que tenía que hacer una vez que se le ha dado la soberanía y por la que tanto luchamos y por la que tanta alegría tuvimos con que eso se recuperara. He oído por ahí que va a salir una ley, o no sé si ha salido ya, para obligar a las gasolineras a que no tengan el surtidor desatendido. No hacía falta ninguna ley para eso. La gente tenía que haber pasado de largo. Yo me bajo de mi coche, me lleno las manos de gasolina, tengo que dejar el coche solo luego para ir a pagar allí, para que ese señor solo tenga un empleado. Ni mucho menos. No hay una idea colectiva. El gentío, como yo digo, no en sentido peyorativo, tenía que saber que esa clase media que nos hemos proporcionado es algo a lo que hay que cuidar, pero no que ya todos somos iguales, que todos somos ricos. Y bueno, pues yo soy igual que el de la gasolinera, que la empresa, no. No es con una idea de formar trincheras, pero se ha perdido el concepto de clase. Y cuando hablo del concepto de clase, no hablo de enemigos, sino simplemente de intereses contrapuestos, en los cuales uno, por su parte, se cuida de utilizar los medios que tiene y el otro lo mismo.
Ahora mismo están poniendo en práctica un departamento en las grandes superficies donde pasas con el carro, hay un aparato que te lee el código de barra y después metes la tarjeta y sin mediación de nadie has pagado. Hay una mujer allí que ya me ha dicho unas cuantas de veces, tiene usted que aprender, las que están en la periferia de ese centro imprimiendo las fotografías, también me han dicho, tiene usted que aprender, porque la mayoría de la gente ya llega, mete el pendrive, sale un talón, mete el talón en otro sitio, se lleva la fotografía, no se la lleva hasta que no ha pagado. Y yo les digo, pero muchacha, pero si esto está visto, si ya en una empresa, el Corte Inglés está ahí, no es ninguna mentira, que las tenían como las tenéis vosotros aquí, con 3 empleados, ya han puesto las máquinas en los pasillos y la gente lo hace. O sea, quiero decir que habría que saber defender cada uno sus intereses. Y mucho me temo de que ese afán que hay, con decir que no hay líderes, que la gente que está arriba no sabe hacer nada, yo creo que el pueblo soberano tampoco está muy ducho, ni tampoco tiene una idea de lo que tendría que hacer en vista de eso, de que es soberano. Gracias. La reflexión que haces enlaza también con la que se hacía por parte de la presidenta de la Asamblea. Es decir, el pueblo es soberano y se dice, y además nunca se equivoca cuando vota. Nunca se equivoca cuando vota individualmente. Es decir, yo cuando voy a votar no me equivoco. Cojo la papeleta que quiero. Ahora, el resultado puede ser un error. Porque no me he puesto de acuerdo con el que viene detrás y el que va delante de mí. No nos hemos puesto de acuerdo. Por lo tanto, no hemos acertado. Hemos acertado con la papeleta cada uno la nuestra, pero el resultado final no es la consecuencia de un acuerdo, que puede ser bueno o puede ser malo. Y algunas veces el pueblo se equivoca. Por ejemplo, cuando se votó a Hitler, se estaba equivocando. Lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo. Pero elegían una papeleta y ahí no se equivocaban nunca. Y después, lo que tú planteas respecto a la responsabilidad en algunos asuntos, antes cuando respondía yo a una pregunta respecto a la renta universal, iba por ese camino también, pero de lo que no tendríamos que acusar al pueblo soberano es de que cada uno de nosotros tenga sentido de Estado. Es decir, el sentido de Estado lo tiene al que le pagamos para que tenga sentido de Estado. Pero a mí no me pide usted sentido de Estado. Yo voy a defender mis intereses. Yo voy a defender mis intereses. Es decir, en la Universidad de Extremadura el sentido de Estado lo tendrá que tener el rector y su equipo. Y si a mí me preguntan como profesor o como alumno qué es lo que yo quiero menos horas de clase, más sueldo, y es que piense usted en la universidad. Yo no pienso en la universidad, yo pienso en mis intereses. Usted es el que tiene que pensar, pero no me pida mi sentido de Estado. Por lo tanto, no me pida, como militante de un partido, que yo tenga sentido de Estado ahora, a la hora de decidir si un acuerdo está perjudicando los intereses de los griegos, porque yo estoy en un pueblito, allí al lado de Múnich, y yo estoy allí con el tractor, y a mí no me pide usted que piense teniendo en cuenta los intereses de Estado. Yo voy a pensar si el acuerdo con Merkel me beneficia o me perjudica a mí. Y en función de eso voy a votar. Y por eso en algunas ocasiones no me pregunte usted a mí y decida usted que para eso le pago a usted, para que tenga usted intereses de Estado. Y no me haga caer la responsabilidad a mí, porque si me hace usted caer la responsabilidad sobre mí, ¿para qué le quiero a usted como líder? Por lo tanto, decida en algunas ocasiones. Sí, y después hay responsabilidades por parte de los ciudadanos, efectivamente. Es decir, uno puede obligarle a la empresa que sirve gasolinera diciendo yo, si no me pone usted la manguera, no paro. Y ahí los ciudadanos estaríamos influyendo. Ahora bien, Vicente, cuidado, porque a lo mejor, porque hay cosas que son irremediables. Es decir, el progreso no lo para, ni siquiera la Inquisición lo paró. Por lo tanto, acostúmbrate que tendrás que pasar por el carrito, por el supermercado. Porque si todo el mundo hubiera dicho lo mismo que tú estás diciendo en este momento, a lo mejor no hubieras podido ganarte la vida con los televisores. Porque he dicho la gente, antes no venía la televisión. ¿Qué coño vamos a encender la televisión? Que venga el tío aquí a hablar. Nada que añadir. Muy bien.